Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Voy a hablar hoy de la obra de Thomas Mann, Doctor Faustus, Doctor Fausto. Pero antes voy a recordar lo que decía Dietrich Schwanich sobre la obra de Goethe, Fausto, la famosa obra del gran dramaturgo alemán. Fausto, tragedia en dos partes de Johann Wolfgang von Goethe. Primera y segunda parte. Fausto es la obra más importante de la literatura alemana y, al igual que la Divina Comedia de Dante o el Ulises de James Joyce, ofrece un inventario de nuestra cultura. La obra habla de todo lo divino y lo humano y abarca la historia europea desde Homero hasta Goethe, constituyendo un sistema de la memoria. Gracias a Goethe, Fausto se ha convertido en el representante de la desmesura y una inquietud específicamente modernas en relación con la ciencia, la técnica y sus ilimitadas posibilidades. Y este es el sentido del adjetivo fáustico, que tanto usaba Oswald Spengler y otros autores. Fáustico, ¿no? Esa inclinación a la conquista, al desafío, a la expansión, en el sentido negativo y en el sentido positivo también. Fausto, que etimológicamente significa alegre, significa feliz, significa gozoso. Lo contrario es lo infausto, de ahí lo de infausto, recuerdo. En el esbozo de la obra, Goethe relaciona la apuesta de Job entre Dios y el diablo. De nuevo aparece la historia bíblica de Job, ese hombre feliz que vive con los suyos en ese paraíso terrenal y súbitamente, debido a una apuesta que hace el mismísimo Satanás con el Creador, se ve privado de todo. Pues algo parecido de la misma manera, pues Mefistófeles, la encarnación del demonio, tienta a este doctor para ofrecerle todo, para poner a sus pies todo aquello que ambicione. Como comentaba, en el esbozo de la obra, Goethe relaciona la apuesta entre Job y entre Job, la apuesta de Job entre Dios y el diablo, con el tema del pacto diabólico entre Fausto y Mefistófeles. Fausto era el nombre de un legendario nigromante y erudito del siglo XVI, cuya vida contemporáneo, por lo tanto, con magos, por ejemplo, como tan famosos como Heinrich Agripa o Paracelso, que creo que era también alemán. Fausto era el nombre de un nigromante y erudito cuya vida ya había sido constituido el tema de la obra La tragedia del Doctor Fausto de Christopher Marlowe, otro escritor de una vida tremendamente interesante. Falleció presuntamente muy joven en una trifulca, en una taberna, aunque hay quien dice que eso no fue así y que simplemente estaba perseguido. Estaba perseguido, acusado de ser un doble espía. Si eres muy buen espía, es fácil que se te acuse de ser un doble espía, ¿no? Pues algo así posiblemente le aconteciera a Christopher Marlowe. Y a él algunos le atribuyen la autoría de las obras de Shakespeare, Macbeth, Hamlet, etcétera, todas esas grandes tragedias del autor inglés se le atribuyen a su compatriota Christopher Marlowe, algunos, pero eso no es más que una leyenda que no ha sido corroborada. Goethe también llama a su Fausto Heinrich, Enrique, en la traducción al español, así lo llama Margarita. Marlowe lo llama Johann, aunque el Fausto histórico se llamaba George Faust.
Goethe antepone a la obra un prólogo en el cielo en el que el diablo hace una apuesta con Dios, afirmando que es capaz de conseguir que el espíritu de Fausto abandone sus ilimitadas, sus elevadas aspiraciones y se conforme con cosas triviales. Polvo has de comer y con fruición, nos recuerda Dietrich Wanich, esta cita bíblica. Como en el caso de Job, Dios da vía libre al diablo para que haga sus travesuras, tentando al doctor Fausto. La acción propiamente dicha comienza presentándonos a Fausto en la oscuridad de su gabinete y después dando un paseo junto a su fámulo, es decir, a su servidor y discípulo Wagner, que tiene este curioso nombre de Wagner. Nada que ver con el gran compositor Richard Wagner. A quien expresa su insatisfacción con la ciencia tradicional y con la estrechez de la vida burguesa. Mefistófeles pone en práctica su plan y disfrazado de perro, véase que la encarnación de lo satánico en un animal suele ser en el del perro, ¿no? En cambio, en los aspectos masculinos, en los aspectos femeninos, se le atribuye al gato, se encarna lo presuntamente diabólico en el gato, ¿no? De ahí la figura del gato negro sobre el cual hablaba en el vídeo que hice sobre Edgar Allan Poe. De ahí que se persiguieran a los gatos, ¿no? Y mataban en siglos medievales o casi en el siglo XVII, XVIII, se mataron a muchos millones de gatos, porque se decía que eran brujas que se habían convertido en gatos, que se disfrazaban se convertían en gatos para esconderse. Disfrazado de perro, Mefistófeles se cuela furtivamente en la casa y convence a Fausto para que haga un pacto con él. Mefistófeles promete ayudarle a conocer lo que al mundo mantiene en sus entrañas, lo que al mundo mantiene en sus entrañas. A cambio, Fausto le entrega su alma, pero con una condición. Si llegase a decirle a ese instante, detente, eres tan bello, si llegase a decirle a ese instante, detente, eres tan bello, podrás entonces cargarme de cadenas. Esto dice Fausto. Tras algunas alusiones satíricas al mundo universitario y a sus costumbres, Fausto se ha transformado en un joven dandy. Comienza la historia de Margarita, que constituye la primera parte del Fausto. En la primera parte, pues Margarita es seducida por Fausto y después de diversas peripecias, pues es presa, puesto que atenta contra la vida del bebé que ambos tienen. Y sin embargo, pues es salvada, ¿no? Goethe salva a todo el mundo, a Margarita, a Fausto, a todo el mundo. Este es el problema que subraya Dietrich Schwanich al salvar a este hombre que ha vendido al redimirlo de todos sus males, de alguna manera está destruyendo el espíritu de la tragedia, el impacto que nos causa esa condenación eterna a la que es llevado el doctor Fausto ya no se da. Ya vemos que después de todas sus malas acciones, de manera sorprendente, es eximido de toda responsabilidad y ángeles tiernos y maravillosos cargan con su alma para llevársela al mismísimo Edén. Esto es una destrucción de la intención esencial que tenía la tragedia de Fausto. Lo mismo pasa con la de Don Juan. Muchos lo olvidan, ¿no? Pero Don Juan es condenado cuando el convidado de piedra
se comporta como algo más que un mero convidado de piedra y atrinca del brazo a Don Juan y se lo lleva a los infiernos. Y de ahí, y cuando Zorrilla, así es conforme a la obra original de Tirso de Molina. Y cuando Zorrilla, ya en el siglo XIX, salva, redime a través de la figura de Doña Inés a Don Juan, pues está haciendo lo mismo que Goethe hace con el mito de Fausto. Lo está... Se enfoca en la bondad del Creador para, a través de su gracia, liberarnos a todos, ¿no? Pero fijaos el mensaje que esto supone para el común de las personas, un mensaje de impunidad en todo sentido. Por eso va a comentar Dietrich Schwanich que Thomas Mann pone las cosas en su sitio, gracias a su novela Doctor Faustus. Esta tragedia es una variante más de los elementos que veíamos en Richardson, un autor inglés. Seducción con la ayuda del diablo de una inocente muchacha burguesa por Fausto, convertida en un joven calavera. Envenenamiento de la madre de Margarita. Muerte en duelo de su hermano, embarazo de la joven, aborto, encarcelamiento y locura de Margarita. Aquí Goethe se inspiró en la Ofelia de Hamlet. La figura de Fausto corresponde a Hamlet, la de Margarita a Ofelia y la de su hermano Valentín a Laertes, mientras que Mefistófeles, Mefisto, canta la canción de Ofelia. Para ilustrar las demoníacas tentaciones de la carne, Goethe introduce la noche de Walpurgis, como se diga, un aquelarre para cuya descripción recurre a Macbeth y al sueño de una noche de verano, la famosa comedia de Shakespeare. Frente al ímpetu trágico de esta primera parte, la segunda parte ya la escribió Goethe en su ancianidad y es mucho más compleja. Esta segunda parte presenta el mundo como un teatro simbólico. En el prólogo, Fausto despierta de un sueño terapéutico, como si saliese de una crisis psicótica, y en el primer acto aparece en la corte imperial en compañía de Mefistófeles, que trabaja aquí como mago con la misión de sacar de su ruina a la hacienda pública. Se hace pasar Mefisto por un mago que puede solucionar los problemas del emperador. Mefistófeles se comporta como un seguidor de Keynes. Imprimiendo la moneda acelera la inflación. En el ámbito de la política cultural, Fausto pretende impulsar el renacimiento del clasicismo griego, invocando a Helena y a París como encarnaciones de la belleza clásica, pero acaba por fracasar. El segundo acto se desarrolla en el antiguo gabinete de Fausto, donde Wagner, que mientras tanto se ha doctorado, ha instalado un laboratorio de ingeniería genética en el que, como hace el famoso investigador Frankenstein, Víctor Frankenstein, la famosa novela de Mary Shelley. Y al igual que ella, al igual que Víctor Frankenstein crea su criatura, este Wagner parece ser que forja un embrión artificial con la biomasa contenida en su probeta, ese el homúnculo. Este hombrecillo enseña a Fausto el camino hacia la noche de Walpurgis, en la que seres prehoméricos, dioses griegos y filósofos presocráticos celebran una fiesta que, al igual que ocurre en el banquete de Platón, pues Platón nos cuenta cómo diversos filósofos y pensadores se sientan a debatir y se llevaba a cabo estos debates de una forma bastante particular. Por turnos se iban pasando la palabra, pero claro, cada pensador podía hacer uso de ella durante horas. De ahí que el banquete
Por eso se llamaba el banquete, porque había que proveerse de habituallamiento para las muchas horas, tal vez días incluso, en el cual pues iban a estar debatiendo, y se daba por turnos, ¿no? Para que no hubiera ningún tipo de... no se entrecruzaran la toma de palabra. Al igual que en el banquete de Platón, culmina con una alabanza al todopoderoso Eros. En el tercer acto, el amor que mueve el mundo, el amor, que esa inclinación tiene que ver también con lo fáustico, eso, aquello que queremos conquistar es porque verdaderamente estamos enamorados de ello. Por eso el amor se mueve el mundo en ese sentido, aunque a veces sea en sentido negativo. A veces hay quien ama aquello que no es digno de amor, y por lo tanto su amor tampoco es digno de sí mismo. En el tercer acto se produce el encuentro entre Fausto y Helena, la mujer más bella de todas las mujeres y de todas las diosas incluso, la criatura femenina de mayor belleza según algunos mitos, algunas leyendas griegas. Helena representa la concepción clásica del arte, mientras que Fausto, venido del norte romántico, representa la fuerza de la vida anímica. Recordemos a Hölderlin, para el cual la primavera es representada por el espíritu helénico, mientras que el otoño lo es asimismo por el espíritu germánico. De su unión nace el espíritu de la poesía en persona, Euforión. Ese es el espíritu de la poesía, la personificación de la lírica, con el que Goethe intenta apresar la meteórica aparición de Byron. Byron ya estaba haciéndose popular, lo hizo desde muy joven con sus obras. Euforión se desvanece en un éxtasis poético. Al igual que en su entusiasmo, Byron da la vida por la liberación de Grecia. Al igual que Lord Byron da su vida por liberar a Grecia, de este tema también se va a encargar Hölderlin en su obra, bueno, no recuerdo el título, Hiperión. Tras la muerte de Helena, cuyos rasgos se funden con los de Margarita, Fausto deja esta esfera intemporal y regresa al mundo. Apoyado por Mefistófeles, ayuda al emperador a vencer a sus enemigos y recibe como recompensa una zona costera. En el quinto acto, Fausto comienza un gran proyecto de ingeniería y mediante la construcción de diques logra ganar tierra al mar. Alguien compara esto con lo que ha sucedido en los Países Bajos en los últimos 2 siglos, ¿no? Que a través de diversas construcciones van ganándole terreno al mar. Los Países Bajos se llaman así porque están por debajo del nivel del mar en grandes partes de su territorio. Por otra parte, ordena quemar la choza de Filemón y Baucis, pues constituye un obstáculo para la concentración parcelaria. De este modo desaparecen los viejos señoríos. Con la ayuda de la técnica, Fausto puede hacer milagros sin necesidad de recurrir a la magia. Ya no es preciso la magia, ya los magos son los ingenieros de la técnica. Por ello, de esta manera se va emancipándose Fausto de Mefistófeles. Pero esto le hace prever un futuro estado de satisfacción, y Mefistófeles interpreta incorrectamente que se ha cumplido la cláusula del pacto formulada por el propio Fausto. Interpreta que se ha cumplido esa cláusula. Este barrunta la posibilidad de una sociedad obrera de corte liberal. Y dice: en el remusgo de tan alta dicha, disfruto ahora el supremo instante. En el remulgo de tan alta dicha, disfruto ahora el supremo instante. Se interpreta que este es ese instante en el cual Mefistófeles tiene ya
mano vía libre para hacerse con el alma de Fausto para la condenación eterna. A continuación, Fausto muere. Mefistófeles quiere apoderarse de su alma, pero entonces desciende un ejército celestial. Mefistófeles es seducido por un atractivo ángel. Y los enviados del cielo se llevan el alma de Fausto, se enamora el demonio de esa criatura angelical, y los angelitos aprovechan para trincar el alma de Fausto y llevársela al mismísimo paraíso. El diablo ha vuelto a ser burlado. Los ángeles cantan las razones de la salvación de Fausto. Quien siempre aspira y se afana, a ese lo podemos salvar. Margarita espera a Fausto. Margarita es como la Beatriz de Dante, como la doña Inés del Don Juan del Tenorio de Zorrilla. Ella es la que enseña qué es el amor al doctor Fausto. Variando los versos de Beatriz, Margarita dice: «Oh, vuelve, vuelve, purísima e inmaculada, tu faz misericordiosa sobre mi vida, el antes amado, nunca ofuscado, viene otra vez». Vuelve, vuelve, purísima e inmaculada, tu faz misericordiosa sobre mi vida. El antes amado, es decir, Fausto, nunca ofuscado, viene, vuelve otra vez. Al final, el chorus místicos, el coro místico, nos ofrece la interpretación del conjunto. Todo lo efímero es sólo alegoría. Lo inasequible, lo inefable, tórnase solo suceso. Ahí está consumado el eterno femenino que nos encumbra. O en otras palabras, leyendo esta traducción del Fausto, en otras palabras, dice: lo temporal y lo perecedero no son más que un símbolo, que una mera fábula. Solo lo incomprensible, lo inenarrable, lo infinito, lo eterno femenino, lo femenino eterno, nos conduce al cielo. Esta imagen es importante. Thomas Mann, desde mi punto de vista, lo va a personificar en la sirena, no la sirena alada de la Odisea, esas sirenas aladas que con su hermoso cántico seducen a los marineros para apropiarse de sus cuerpos y de sus almas. Y por eso Ulises se hace atar al mástil de su embarcación para poder escuchar el bello canto de estas sirenas. Sin embargo, Thomas Mann se refiere a otro tipo de sirenas, a esas que tienen la cola de pez y que viven en la profundidad del océano. Y se insinúa que esta es la consumación femenina, la perfección de la feminidad. Está simbolizada por la imagen de la sirena, de la mermaid, que dicen en inglés. No recuerdo la palabra en alemán. Tampoco sé qué palabra usa Thomas Mann en su obra en alemán, puesto que yo la he leído evidentemente en español. Ich kann nicht in Deutsch sprechen, es tut mir leid. Bueno, seguimos comentando lo que dice Dietrich Johannis sobre el Fausto de Goethe. Este brevísimo resumen solo puede transmitir una paupérrima impresión de la brillantez y la riqueza de la obra, con su contraposición de modernidad y antigüedad, paganismo y cristianismo, arte y técnica, poesía y ciencia, romanticismo y clasicismo, con sus numerosos conjuros, escenificaciones y transformaciones. Fausto nos ofrece un inventario de nuestra cultura que no encontramos en ninguna otra obra poética. No hay ninguna otra obra que utilice tantas variaciones métricas. Dios habla en jambos de 5 sílabas. Fijaos, esto lo va a adoptar Richard Wagner en sus obras, ¿no? Esto de identificar un tipo de métrica con un personaje. En el caso de Wagner, un tipo de melodía con cada uno de sus personajes. Cada personaje tiene su melodía, cada
o cada tópico en particular. Dios habla en yambos de 5 sílabas con rima cruzada. Fausto expresa sus anhelos en yambos de 4 sílabas, en tercias y en trímetros sin rimas. Mefistófeles utiliza distinguidos madrigales de diferente longitud. Y bueno, evidentemente se pone aquí un ejemplo, pero el ejemplo no es válido puesto que ha sido traducido al castellano. Soy el espíritu que siempre niega, dice Mefistófeles, soy el espíritu que siempre niega, y con razón, pues todo cuanto nace, digno es de perecer. Todo cuanto nace, dice el mismísimo Satán, el cual se molesta que le llamen así, porque dice, comenta en algunos de los pasajes de la obra, que está muy manido ese término de Satán y que le llame Mefisto, que le llame Mefistófeles, que suena más cool. Soy el espíritu que siempre niega, es el Dios de los negacionistas. Soy el espíritu que siempre niega y con razón, pues todo cuanto nace digno es de perecer. Por eso sería mejor que nada naciera. Por eso, Calderón decía, el pecado más grande del hombre es haber nacido. Pero en el sentido de la teología, de la tradición cristiana. Es un pecado haber nacido, puesto que somos hijos del pecado original de Eva y de Adán. En este sentido, ya decía María Zambrano que verdaderamente estamos en proceso de nacer, no hemos nacido verdaderamente. Es una manera también de liberarnos de lo pecaminoso que llevara ese nacimiento. No somos, perdónanos Señor, porque no sabemos lo que hacemos, no hemos nacido todavía y por lo tanto tenemos que consumar ese proceso de nacimiento, conforme decía la filósofa malagueña, para ser íntegramente una auténtica persona.